Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Ciudad Habitable para todas y para todos. Les pedimos por favor que apaguen su micrófono. Pueden mantener la cámara encendida, nos daría mucho gusto verles. Y les comento la dinámica de la sesión del día de hoy. Primero va a presentar la doctora Lucía Álvarez, a quien ahorita voy a presentar, y después va a haber una ronda de preguntas y respuestas en la que ustedes pueden participar de manera activa o pueden participar a través del chat. La única cuestión es que este es un espacio seguro y de respeto para todos quienes estamos aquí, entonces quien no cumpla con las reglas de la sesión pues será sacado de este espacio. Entonces, sean bienvenidos y voy a pasar a presentar a la doctora Lucía Álvarez Enríquez, que es para nosotros un honor que esté con nosotros en esta sesión. Yo creo que la gran mayoría de las personas que estamos aquí la conocemos porque su trabajo es altamente conocido y tiene, es muy renombrado. Entonces, nada más para que sepan quién nos va a acompañar, la doctora Álvarez Enríquez es doctora, maestra y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM, donde ha coordinado numerosos proyectos de investigación, entre ellos Ciudad, Territorio y Medio Ambiente, así como el proyecto Pueblos Originarios, Democracia, Ciudadanía y Territorio de la Ciudad de México. La doctora Álvarez forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Sus principales temas de investigación son el tema de ciudadanía, ciudad, procesos políticos en grandes ciudades, democratización, entre otros. Y es autora de 3 libros, coordinadora y co-coordinadora de numerosos libros y autora de múltiples artículos de investigación que además son referente en el tema que ya le comenté. Entonces, para nosotros pues es un privilegio tenerla. Agradecemos mucho, Lucía, que hayas aceptado estar en esta sesión. Y pues adelante, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Mariana, y gracias al PUEC. Dentro de mi currículum te faltó decir que siempre he colaborado con el PUEC, porque de verdad soy de las primeras que tuve la fortuna de que me buscara la gente del PUEC. Entonces, bueno, por la cuestión temática, siempre he estado muy cerca del PUEC y la verdad que me da mucho gusto volver a estar. Entonces agradezco mucho esta invitación y bueno, pues espero que les guste y les motive la presentación que les voy a hacer con el tema que ya les comentó Mariana sobre la participación de las mujeres en la cuestión de la construcción de ciudad, de comunidad, etcétera, en la Ciudad de México, específicamente, aunque bueno, agregué algunas referencias más amplias, ¿no? Pero bueno, entonces, sin más, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, aunque el tema está centrado desde luego en mujeres, ¿no? Por el mismo diplomado en el que ustedes están o seminario, quiero iniciar un poco hablando así muy en términos amplios generales de en qué tipo de ciudades estamos y qué tipo de ciudad es la nuestra para entender también, creo yo, la relevancia que ha tenido el papel de las mujeres, ¿no? Acá, porque tiene mucho que ver con eso. Bueno, podemos decir desde luego que la Ciudad de México se encuentra ubicada y responde a las características generales de lo que serían las metrópolis contemporáneas, ¿no? Yo aquí había puesto las ciudades del siglo XXI, pero en realidad voy a hablar también un poco desde antes, un poco de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo ahora sí, desde luego, el siglo XXI. Entonces, bueno, ¿en qué se caracterizan estas ciudades? Podemos decir en primer lugar que son el locus de la concentración de capital, de población y de riqueza. Actualmente, siempre las ciudades pues han tenido un papel muy relevante en el desarrollo de la humanidad, sobre todo, digamos, en el tránsito del feudalismo al capitalismo y hasta nuestros días. Pero con todo este fenómeno desarrollado en las últimas décadas del siglo pasado y hasta la actualidad de la globalización, indudablemente se ubican, que tienen un papel estratégico definitivo en
pues en el desarrollo general del planeta, de la humanidad, por esta cuestión de que aquí se concentran. No puse cifras, pero bueno, se las puedo decir. Según la ONU, en las ciudades del mundo contemporáneo a nivel mundial, ya estamos llegando al 60% de la población concentrada. Pero si nos ubicamos en América Latina, son ya el 80% de la población. Es decir, es un fenómeno la urbanización muy, muy avasallante, yo diría. Desde luego podemos verlo como civilizatorio, también como complejo por todo lo que genera, pero bueno, es un hecho, ¿no? Es lo que quiero decir. Bueno, aquí tenemos en este tipo de ciudades, bueno, la aglomeración de poblaciones, culturas e intereses diversos, que no solamente son diversos, sino muchas veces y frecuentemente también confrontados, ¿no? La masividad siempre va a dar lugar a la diferencia, a la confrontación, etcétera. Hablaríamos a grandes rasgos de que se trata en general de urbanizaciones desiguales, polarizadas y donde se experimenta una fuerte competencia por el territorio y los recursos de la propia ciudad, ¿sí? Me refiero a recursos naturales, recursos financieros, recursos territoriales, en fin, ya lo vamos a ir viendo. Y desde luego se ubica como un espacio de convivencia, pero también de coexistencia sin convivencia, que esto es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy, y también, y muy predominantemente también de conflicto, ¿sí? Entonces podemos decir que todo esto ha generado, sobre todo en la última década del siglo pasado y las dos que van de este 21, una tendencia cada vez mayor a una urbanización sin ciudad. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Hablar de urbanizaciones no quiere decir que hablemos de ciudades necesariamente, y ahorita vamos a ir viendo por qué. Pero entonces son urbanizaciones muy desconectadas internamente, donde hay a veces poca posibilidad de convivir y compartir, ¿no? Son dispersas, fragmentadas, ahora se reconocen este tipo de ciudades como ciudades insulares, ¿no? Porque generan distintos ámbitos que a veces no tienen nada que ver uno con otros. No solo son diferentes, sino muy segregados unos de otros, ¿no? También son discontinuas, desconectadas y, bueno, lo que acabo de decir, disociadas. Entonces, estas metrópolis podemos también mencionar como una característica bastante general, que son espacios regulados principalmente por las fuerzas del mercado y los intereses privados, ¿no? Exacerban la lógica de la ciudad capitalista, ¿no? Que está orientada desde su origen, estamos hablando desde el siglo XIX a la fecha, o sea, había antes antecedentes con la revolución industrial, etcétera, pero ya cuando está muy declarado el asunto, bueno, es la ciudad, es el locus también del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, ¿y por qué decimos esto? Porque está orientada su dinámica a mercantilizar el espacio, a aumentar la productividad y la plusvalía urbanas, a la necesidad de hacer competitivas a las ciudades y reducir la regulación estatal, agrandando en cambio la presencia de la lógica del mercado. O sea, esto, si se dan cuenta en todas estas características, pues no estamos hablando para nada de la ciudad para la gente, sino la ciudad para la reproducción del capital, donde la gente, los pobladores, las pobladoras, pues tenemos un papel importante en la medida que contribuyamos a eso, ¿no? Y si no, bueno, ahí es donde vienen los conflictos, ¿no? Entonces, decimos esto sitúa a la ciudad precisamente como un ámbito de disputa por excelencia, ¿no? En el que entran en juego los diversos actores y grupos sociales que integran la población urbana, y todos ellos y todas ellas estamos inmersos en el reclamo y la disputa por el territorio, por los bienes públicos, por el presupuesto, o sea, a quién se le asigna y para qué se asignan los presupuestos, las fuentes de empleo, los recursos naturales e incluso por la calidad de vida, ¿no? Uno podría pensar que en eso todos estamos de acuerdo, ciertamente, pero la calidad de vida se contrapone mucho a las dinámicas generadas por el mercado inmobiliario y la industrialización, etcétera. Entonces, por eso también esa es una disputa.
Todo esto nos lleva a hablar, a grosso modo, de lo que hoy conocemos como la ciudad neoliberal, ¿no? Aquí yo distinguiría una característica muy importante de hablar una doble dimensión, por lo pronto, ¿no? Que por un lado es el espacio por naturaleza de inversión y realización del capital, pero también es el ámbito de oportunidades de trabajo, el sitio de asentamiento y reconocimiento de diversas identidades, de expresión y convivencia de culturas y de ejercicio de capacidades humanas. Entonces, no podemos de entrada, digamos, descalificar o cuestionar la validez y la importancia de las ciudades, porque todo esto está en juego en ellas, en su ámbito, ¿no? Es, por un lado, por todo esto, un sitio donde emergen las demandas y derechos que tienen en el lugar, ¿no? En la ciudad misma, su principal foco de atención. Puede haber, desde luego, otro tipo de demandas, ¿no? O sea, que no son necesariamente referidas a la vida urbana o al territorio, pero en este caso es muy interesante por todo lo anterior, la disputa que se tiene el lugar, el territorio, el suelo urbano, los recursos urbanos, son muy importantes, el patrimonio inclusive, los vamos a ir viendo, ¿no? Diríamos también como característica que conjuntamente con los grandes inversionistas e inmobiliarios, que totalmente están inmersos en reclamar privilegios especiales, financieros y económicos, perdón, no es especiales, espaciales, financieros y económicos, también las mujeres, los desempleados, los jóvenes, los informales, los vecinos, los grupos étnicos y grandes núcleos de desposeídos generan demandas por el territorio, por los recursos, el espacio público, los bienes sociales y por el empleo. Pues aquí vamos viendo que el tema del conflicto pues es inmanente, ¿no? A la vida urbana. Esto, sin embargo, ocurre en un marco, o sea, aunque están las dos dimensiones, es evidente que esto ocurre en un marco de un acceso desigual y asimétrico a los bienes urbanos, ¿no? Y por tanto, en el seno de fuertes tensiones y conflictos. De aquí viene, así a grandes rasgos, este emblema que se ha generado, este reclamo, que ha sido reconocido como derecho, el derecho a la ciudad, porque viene la pregunta entonces de quién es la ciudad, ¿no? De los inversionistas, de los desarrolladores, del gobierno, de las instituciones o de la gente que la habita, o de ambos y en qué términos. Entonces, el derecho a la ciudad en estas condiciones cobra fuerza y es enarbolado por muy diversos actores y grupos sociales, también en muy diversos sentidos, ¿no? Como derecho a ser parte, o sea, yo rescato aquí, el tema del derecho a la ciudad es muy amplio y muy complejo, pero yo rescataría aquí tres elementos muy importantes. Es el derecho a ser parte y permanecer en la ciudad, que se parece obvio, pero ante toda la oleada de expulsiones, de desalojos, de todos los procesos de gentrificación, pues es algo fundamental, o sea, poder permanecer en la ciudad también. Segundo lugar, como el tener acceso precisamente a los recursos y bienes que ésta genera. Y en tercer lugar, yo pondría también el tener derecho a una vida digna en su seno y a tomar parte en las decisiones públicas, así como en la definición del proyecto de ciudad. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, a la participación en función de la ciudad y de sus recursos, ¿no? Ahora, en este contexto de esta ciudad capitalista neoliberal, como he mencionado, y con estas condiciones de conflicto y disputa, bueno, obviamente hay grandes dificultades para las grandes mayorías para el acceso a los bienes urbanos, ¿no? En estas condiciones, diríamos, los grupos mayoritarios de la sociedad urbana han estado virtualmente excluidos, digamos, del mercado formal del suelo y de la vivienda, así como de los créditos y de la protección legal para ellos, ¿sí? Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque de aquí va a derivar toda la parte de la informalidad que se da en la cuestión urbana. Pero es importante tener esto, porque si uno no es competente o solvente para tener créditos, pues ¿cómo tiene
las condiciones económicas para poderse plantear el acceso a una vivienda, ¿no? Así de sencillo, pero bueno, implica un conjunto de cosas. Entonces, por esto, históricamente, se han generado estrategias propias, aquí me faltó decir, estos grupos mayoritarios han generado estrategias propias para tener el acceso y la gestión de estos bienes. Y han abierto numerosas modalidades alternas e informales de construcción de ciudad y de derechos con respecto a esta. De esta manera, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, podemos ver o hemos podido ver algunos procesos muy interesantes, como, bueno, literalmente invasión de terrenos y de lotes baldíos, ¿no? Lo que se ha conocido en otras décadas como el paracaidismo, ¿no? Todavía ocurre cada vez menos porque ya hay otro tipo de regulación y de instrumentos, pero eso es una de las maneras que es así como una de las modalidades que se dice del acceso de los pobres al suelo urbano. Si no hay otra manera, literalmente van, se instalan, invaden el terreno y ya después, en el mejor de los casos, se negocian. Pero en muchos casos, bueno, obviamente son expulsados, pero así es el asunto. También la construcción de fraccionamientos y asentamientos informales en terrenos periféricos, que va muy de la mano de lo anterior, o sea, es un poco lo mismo, pero visto de otra manera, ¿no? Que los terrenos que han sido o fueron durante muchas décadas descuidados, abandonados, no ocupados, ni por el mercado, ni tampoco por el Estado. Entonces, bueno, es donde se generan fraccionamientos totalmente con asentamientos informales en terrenos periféricos, casi siempre de baja calidad y desprovistos de servicios, ¿no? De aquí también que otro de los pasos interesantes, otra estrategia, ha sido la gestión de políticas precisamente para el acceso, la regularización, la urbanización y la provisión de servicios públicos. O sea, muchos de estos grupos que llegan a instalarse de manera informal o incluso los que llegaran a tener cierto acompañamiento institucional, pero no suficiente, bueno, ahí está otra dinámica que es la de generar la demanda por la regularización de las tenencias, ¿no? Una urbanización, digamos, pues decente en el sentido de que haya calles asfaltadas, que haya medios de comunicación, etcétera, todos los servicios, obviamente, agua, luz, gas, todo. Y todo esto, ¿cómo se hace? Generalmente hay vías institucionales más o menos abiertas. Esto ha ido mejorando, como sea, digamos, de los 50 a la fecha, ¿no? Desde luego. Pero si ustedes se ponen a pensar cuando se empezó a poblar Iztapalapa y toda esta zona del oriente de la ciudad de Gustavo Amadero, etcétera, pues no era tan fácil el acceso a través de las vías institucionales, ¿no? Entonces, muchas de las maneras, de las estrategias de estos grupos ha sido a través de la presión, la movilización, la negociación con las autoridades, entre otras muchas cuestiones. No basta, o sea, en el mejor de los casos, cuando se han instituido ya mecanismos formales, que esto ocurrió sobre todo a partir de los 80s a la fecha, ¿no? Ya con instituciones, por ejemplo, como FONAPO, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la CEDUBI, bueno, una serie de instituciones que han establecido, sí, efectivamente, más vías de acceso, más procedimientos e incluso instrumentos. Pero en muchas ocasiones, además de que son lentísimos, o sea, simple y sencillamente no tienen la capacidad de respuesta, a veces tampoco la voluntad política, para que los actores y actoras, ¿verdad? Tengan, resuelvan estas demandas. Por ese lado, entonces, siempre de una manera como muy paralela, se avanza, digamos, tocando puerta en las ventanillas, en las instituciones asignadas, pero paralelamente, si no hay respuesta, pues se desatan un conjunto, digamos, de actividades de presión y de movilización como las que vemos todavía
a diario en nuestra ciudad, ¿no? Entonces aquí lo que les comentaba muchas veces son estrategias combinadas, o sea, en los 70s, 80s, a veces era clarísimo que con el Estado no había para dónde, ¿no? Entonces o por lo menos así lo asumían las organizaciones sociales y los movimientos, y entonces todo era a través de la presión, la movilización, la invasión, etcétera. Pero como les digo, en la medida que las instituciones gubernamentales, para no hablar estatales, las gubernamentales de la ciudad también fueron dando respuesta o generando canales de acceso, bueno, se hacían estas estrategias de manera combinada, ¿no? Cuando era posible, como les decía hace rato, a través del trámite más institucional, pero cuando no han sido estrategias disruptivas, ¿no? Y todo esto depende de la apertura, la voluntad política y los instrumentos normativos que haya a disponibilidad. Desde luego, en ese sentido, bueno, tiene que ver con realmente que sí se hagan viables, que sí sean respetados y que por lo tanto sean eficientes y eficaces, las dos cosas, ¿no? Entonces, a través de todo esto que les digo, o sea, hay muchas particularidades en todo este camino, desde luego, pero estoy recuperando como grandes líneas de acceso, pero a través de esto, los sectores populares han ido adquiriendo, digamos, este derecho a ser parte de la ciudad y acceder a sus recursos y bienes urbanos. Los han peleado, digamos, literalmente, porque salvo algunas épocas que pasó en los 40 y un poco en los 50 con otros gobiernos de la ciudad que sí se generaban todavía programas de vivienda, de urbanización, incluso ahorita más al rato voy a comentarles, se generaron institucionalmente colonias populares. Fuera de esa época en adelante, realmente han sido caminos instituidos de facto por los grupos sociales y que han obligado a las instituciones a voltear, verlos y entonces sí tomar cartas en el asunto. Entonces, de esta manera, mediante gestión, presión y movilización, es como se ha construido la mayor parte de la urbanización popular en esta ciudad, al igual que los derechos de la gente al suelo urbano y a sus recursos. Esto es lo que, de alguna manera, podríamos reconocer como han ido logrando que reconozcan los derechos adquiridos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los derechos que van ellos instituyendo por el solo hecho de tener una historia ya en un asentamiento, de tener ahí ya haber tomado de ciertas acciones para posesionarse, ¿no? Que no necesariamente, ojo, son lo mismo que los derechos formales acreditados, ¿no? Por el gobierno, por el Estado. O sea, en la Constitución tenemos desde hace mucho tiempo muchos de estos derechos, sobre todo, por ejemplo, el derecho a la vivienda es un clásico, ¿no? Pero de que exista el derecho en el papel a que se haga realidad, en la medida que ha ido avanzando el neoliberalismo, eso cada vez ha sido mucho más remoto. Entonces, por eso aquí hablamos de los derechos adquiridos, que obviamente pues son desdeñados por la institución y por la normatividad, pero tarde o temprano han tenido que irlos reconociendo en la medida que la realidad, digamos, los ha rebasado, ¿no? Entonces, así podemos decir que organizaciones y movimientos sociales han aprovechado las grietas del sistema y de la sociedad neoliberal y de la economía también de mercado para ir generando sus propias vías de acceso y construir ciudad para los sectores de menores recursos. Es así como se han construido también, podemos decirlo, fragmentos populares de ciudad, autoconstruidos, diseñados, gestionados y administrados por las organizaciones y las actoras populares, sean movimientos, sean organizaciones sociales, organizaciones vecinales, hay una gran variedad, ¿no? Y estos son también, en buena medida, fragmentos urbanos que en muchos casos se han vuelto también alternativos, ¿sí? Y que se han constituido como una suerte de contrapeso importante a la lógica mercantil, excluyente y depredadora de la ciudad neoliberal.
Esto lo voy a ejemplificar un poco más adelante, pero es importante reconocerlo ahora. No es solo se accede al suelo, solo se logra construir la vivienda, sino también se va construyendo precisamente formas colectivas de organizarse para ir dando lugar a un tipo de asentamientos y de convivencia distinta a la que en general predomina en la ciudad. Ahora sí, ya con este contexto, voy a entrar un poco más al papel y al protagonismo que han tenido las mujeres en todo este proceso. Quería hablar del proceso en general porque no siempre han sido solo las mujeres las que están ahí, pero sí es verdad que este es un ámbito donde las mujeres sí han tenido un papel muy protagónico por muchas razones que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Entonces aquí lo menciono, digo, en todo esto ha sido crucial y muy protagónica la participación de las mujeres. En gran medida han sido ellas quienes han iniciado y sobre todo, esto es muy importante, sostenido estas luchas y estos procesos de construcción de alternativas y de ciudad. Los movimientos urbanos en la Ciudad de México son mixtos, obviamente, de hombres y mujeres. Son de los pocos movimientos que desde los 40 y 50 han estado en los que ha participado las mujeres. No era muy común que los movimientos sociales estuvieran las mujeres, pero en este sí. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿no? Entonces, pero además han estado, digamos, también obviamente los hombres, pero muchas veces los hombres que históricamente o tradicionalmente eran los proveedores y tenían que salir a trabajar, eran las mujeres las que se quedaban sosteniendo este proceso y sacándolo adelante para no ir marcha atrás, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda, también del siglo XX, las mujeres eran quienes más estaban en el hogar y más padecían en el día a día la ausencia de servicios, la inseguridad en las viviendas, la amenaza de desalojos y desde luego el cuidado y atención a las familias, que esto, bueno, lo sabemos muy bien. Pero esa circunstancia es la que hace que ellas también tengan mayor, no solo conciencia, sino padezcan de una manera más directa estas deficiencias de la urbanización popular y tomen más cartas en el asunto para salir adelante, ¿no? Aquí menciono algunos antecedentes, hay muchos, es muy interesante y muy largo, por cierto, el proceso donde las mujeres han participado en esto de los movimientos urbanos, pero yo retomo algunos antecedentes importantes. Como les comentaba, desde los años 40 y 50, esto también en parte como una iniciativa gubernamental generada también por las presiones de los grupos populares, se generó, ¿no? Esto de la construcción o la promoción de las colonias proletarias, así se les llama. Yo le pongo entre paréntesis populares porque es a lo que corresponde, pero se les llamaba proletarias. Estas eran promovidas muchas veces por líderes del partido oficial, específicamente de la CNOP, que bueno, es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en la Ciudad de México, dentro del gobierno priista. O sea, era uno de los tres brazos, digamos, institucionales de participación que tenía el gobierno, junto a la Central de Trabajadores y a las centrales campesinas. Esta era la que tenía que ver con las ciudades, ¿no? Entonces, en el gobierno, entre otros, especialmente el de Rojo Gómez y el de Ávila Camacho, bueno, Rojo Gómez fue el regente de la ciudad y Ávila Camacho era el presidente, pero en función de dar demanda, por un lado, de dar solución a las demandas y a las necesidades de vivienda y de asentamientos, empezaron a responder a esto, pero también, bueno, evidentemente, como sabemos, en el Partido Revolucionario Institucional, una de sus instituciones también ha sido el clientelismo, ¿no? Si todo era, yo te apoyo para que tú me apoyes, pero bueno, cuando menos había este hacerse cargo por parte del Estado, ¿no? Estas colonias van a sustituir a las vecindades como parte de habitación de las mayorías y la mayor parte se van a establecer en zonas periféricas. Si dan cuenta, bueno, estamos hablando de 40, 50,
las zonas periféricas no son las de ahora, sino eran muchas de las, incluso de las alcaldías que hoy existen ya totalmente urbanizadas, ya hasta centrales, ¿no? El nuevo actor, la nueva actora que protagoniza esto son precisamente los colonos, así se les conocía, o las bueno, se les decía los colonos en masculino. En aquella época el lenguaje incluyente no funcionaba mucho, ¿no? Y obviamente por estas condiciones de apoyo y promoción institucional, había desde luego un cierto nivel de subordinación al gobierno y sobre todo este compromiso de apoyarlo electoralmente, ¿no? Sin embargo, también ahí, en esas primeras organizaciones urbano-populares de estos años, también se dieron fuertes luchas muy importantes por lograr la autonomía de estas organizaciones, ¿no? A través de la autonomía de la política gubernamental, al mismo tiempo que seguían llevando a cabo presión, invasión, etcétera. O sea, quiero que siempre vean todo este proceso como que siempre ha sido de lucha, de conflicto, de tensión, nunca ha sido así terso y sin problemas, ¿no? Entonces, en este proceso las mujeres sostienen el cuidado familiar al mismo tiempo que colectivizan las actividades privadas. Es decir, lo que se consideraba privado porque se veía como problemas individuales, ¿no? De atender la salud, la violencia, el agua, el tema de las guarderías. Desde ahí, desde estas organizaciones, empiezan las mujeres a organizarse para dar respuesta a esto en sus propios asentamientos y colonias. En tanto, amas de casa se convierten ellas mismas en gestoras organizadas en torno a estas demandas y en torno también a la propia construcción y mejoramiento de sus colonias, ¿no? Estoy tomando varias de estas cosas de la arquitecta Lourdes García, no sé si la conocen, es una colega de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, que ha trabajado mucho estos procesos, ¿no? En este sentido, hablamos también de que hay una alta proporción de mujeres que son cabeza de familia, de madres solteras y de trabajadoras domésticas. O sea, desde entonces son de estas ocupaciones o condiciones de la mujer, aunque estuvieran madres emparejadas, son muchas veces las que son cabeza de familia porque resuelven, ¿no? El asunto, digamos, de las necesidades familiares. Pero muchas son literalmente madres solteras y muchas de ellas trabajan como trabajadoras domésticas, ¿no? Son quienes defienden el espacio doméstico y por tanto también empiezan a generar demandas específicas por mejores condiciones de vida para este espacio doméstico, ¿no? Servicios, condiciones, digamos, estructurales y de mantenimiento de las viviendas, entre otros muchos. De aquí emanan los grupos de mujeres que formarán parte ya en los años 70 de lo que conocemos hasta la fecha como el movimiento urbano popular, que muchos de ustedes han de saber, no es un movimiento solo, no, o sea, se llama movimiento, un conjunto muy amplio de organizaciones e incluso de movimientos que se agrupan en esta nomenclatura, pero que tienen todos estos grupos y organizaciones coinciden en que su objetivo, su lucha está orientada a esto de la disputa por la ciudad, a las condiciones de vida, etcétera. Entonces, estas son las mujeres que forman parte de este movimiento y que sostendrán la lucha, además de por los servicios, por la gestión, ya se empiezan a aterrizar otro tipo de demandas, la gestión de productos de consumo y de abasto popular, como la tortilla, la leche subsidiada, las despensas, los desayunos, entre otros. Si se dan cuenta, son demandas que no emanan de los hombres ni de fuera del ámbito familiar o doméstico, y que sí va siendo como digamos, un repertorio muy especial que van generando las mujeres para ya como parte de una lucha más propia, ¿no? Entonces aquí vemos también que hay la participación activa de las mujeres en organizaciones de mayor alcance. Ya una vez insertas en estos procesos que llamamos del movimiento urbano popular, el propio movimiento en general va teniendo ya formas orgánicas más
articuladas, institucionalizadas, no en el sentido de que formen parte del gobierno, sino que tienen incluso a veces forma jurídica y reglas internas, ¿no? Y una de ellas, de las más importantes, que surge en la Ciudad de México, pero no es solo de la Ciudad de México, es la CONAMUP, ¿no? La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Esta se crea exactamente a finales de los 70, en 79, pero realmente despliega todo su trabajo a partir de los 80, ¿no? Aquí sí ya hay una claridad de que las mujeres, bueno, los hombres y las mujeres, pero en el caso que venimos trabajando de las mujeres, ya tienen una claridad de que hay que insertarse en nuevas formas de lucha y organización, ¿no? Buscar la profundización de la incidencia del movimiento en la gestión urbana, o sea, no es solo pedir y reclamar, sino también involucrarse dentro de esto, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo, ¿no? Una diversificación de espacios de participación y de ámbitos, digamos, de demanda, como va a ser el abasto, la vivienda, incluso la cultura, el medio ambiente, ¿no? Más adelante, pero desde los 80 ya viene algo mucho más armado y ambicioso e integral, que es la defensa del hábitat, ¿no? Muy pronto se empiezan a dar cuenta que la vivienda sola no resuelve, sino que se trata de ver un proceso que incluye la vivienda, pero incluye las condiciones necesarias pues para tener una vida digna, ¿no? Como una visión integral de las condiciones de habitabilidad para el desarrollo popular, ¿no? Entonces, en este sentido hay un énfasis efectivamente en el ámbito territorial. Es desde los territorios donde se gestan estos movimientos y estas movilizaciones, ¿no? Entonces, todo va avanzando, como les mencionaba antes, hacia la construcción de mejor calidad de vida y también de comunidad. Esta es la parte donde no solo a la que vamos a llegar, sino que quiero poner de relieve como un gran aporte de estos movimientos, no solo de las mujeres, pero sí de los movimientos urbanos, y que les mencionaba hace rato, como estos fragmentos alternativos, ¿no? Urbanos alternativos, que no necesariamente tienen que ver con otras zonas residenciales o con otro tipo de asentamientos urbanos donde no está planteado el tema de construir comunidad como parte del desarrollo humano, ¿no? Entonces, hay gran participación en movilización social y ciudadana. Hay otro momento, digamos, muy emblemático, que es obviamente los sismos del 85 y todo lo que ocurre a partir de estos, ¿no? Tal vez sabemos todos y todas, porque lo vivimos o porque lo han leído, a mí sí me tocó en carne propia, ¿no? Pues del destrozo, las pérdidas materiales y humanas que generaron estos sismos, ¿no? Y entonces a partir del 85, las mujeres organizadas en el movimiento urbano generan vínculos muy importantes con el movimiento feminista, ¿no? Que este movimiento corría paralelo, estaba en otra tesitura, digamos, ¿no? Y también, ante estas circunstancias, ese vínculo hace que las feministas también se involucren más en el movimiento urbano, incluso así se les llamaba las populáricas en aquel tiempo, ¿no? Que en conjunto, las del movimiento urbano con las feministas populáricas, generan muchas iniciativas de apoyo a damnificados y damnificadas, a las costureras, que todos sabemos que fue un grupo, un gremio muy golpeado porque perdieron toda su fuente de trabajo. Se dedican también a trabajos de asistencia y reconstrucción y a incluso generar organizaciones como ya mucho más, digamos, articuladas y ahí sí de mujeres completamente, que va a ser, por ejemplo, el sindicato 19 de septiembre, que es precisamente el sindicato que emana de la lucha de las costureras, ¿no? Que está en apoyo y defensa a los derechos de trabajadoras, ¿no? Y otra organización muy emblemática que surgió no en 85, pero creo que fue en 86, 87, a raíz de todo esto, fue
la coordinadora Benita Galeana, que fue una alianza de las mujeres del movimiento urbano popular con otros grupos de mujeres y luchas urbanas. O sea, ahí ya empezaron a, digamos, a identificarse y aglomerarse mujeres sindicalistas, feministas, de organizaciones civiles, de partidos e incluso artistas. Y la coordinadora Benita Galeana va a ser así como uno de los primeros espacios que ya convoca esta pluralidad de mujeres, ¿no? ¿Qué pasa ya con todo esto? Pues imaginamos que sí hay un cambio muy fuerte, no solo en las conquistas que van teniendo las mujeres en términos de sus demandas originarias, sino el cambio en su propia percepción como seres humanos y como actoras protagónicas en la ciudad, ¿no? Se empieza a romper con la visión de la mujer como ente pasivo, ¿no? Versus el hombre como ente activo, ¿no? Desarrollo y fortalecimiento de la autoestima de las mujeres al reconocerse como lideresas y protagonistas. Se convierten muy pronto, sobre todo ya en esta etapa de los 80s con estas organizaciones, como representantes de lo que podría ser la comunidad de colonias y movimientos en las gestiones institucionales. Es decir, ya no son los hombres los líderes y que van a estas gestiones importantes con las instituciones, ¿no? Sino ya cada vez más son las mujeres quienes toman cartas en el asunto con respecto a esto, ¿no? En ese sentido, se va generando una conciencia también de que su lucha no es individual, ¿no? Sino es una lucha colectiva y comunitaria, ¿no? Como en este caso estamos hablando de las mujeres, de los sectores populares, y que parten, como les decía, su referente básico, antes que ser feministas o ser artistas o ser trabajadoras o estudiantes, es su referente básico es el territorio, ¿no? La vivienda, sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, en todo esto hay un proceso también de fortalecimiento de las mujeres como actoras clave dentro de los movimientos y como conductoras, gestoras y coordinadoras de diversas acciones y proyectos comunitarios y barriales. O sea, sabemos que, bueno, las mujeres también estamos en una etapa, desde los 80s para acá sobre todo, donde las mujeres también nos insertamos cada vez más en el mercado de trabajo, ¿no? Unas por la vía profesional, porque tenemos acceso a la formación, a la educación, otras por necesidad, pero cada vez hay más mujeres desde los 80s hasta la fecha inmersas en el mercado laboral. Sin embargo, nunca dejan de ser, y hasta ahora está muy en cuestión todo esto, quienes siguen haciéndose cargo fundamentalmente de las condiciones de vida de la familia y del territorio y de la vivienda, ¿no? Entonces, en este sentido, en distintos proyectos, en distintos casos, ahorita vamos a mencionar algunos, donde se generaron movimientos muy particulares, las mujeres que lograron, por ejemplo, acceder a que les construyeran o se autoconstruyeran con apoyo gubernamental y lo que sea, unidades habitacionales. Bueno, en esas unidades habitacionales, ellas tuvieron la iniciativa, ya esto llamaba yo al principio estos espacios alternativos, ¿no? Otras cosas como comedores populares, centros culturales dentro de ahí mismo, o sea, otras alternativas en la perspectiva de generar no solamente vida digna, sino un desarrollo más integral de las familias, ¿no? Incluso bibliotecas, guarderías, huertos urbanos, ¿no? Consultorios médicos en los que se empezaron a poner en práctica la herbolaria, la homeopatía, ¿no? Las microdosis, etcétera. Talleres de autoayuda y talleres también o espacios de capacitación para el trabajo, por mencionar algunos, ¿eh? Hay casos emblemáticos que están a la vista, que siguen ahí. Estos fueron surgiendo en los 80s o 90s, pero han logrado sostenerse, algunos con muchas dificultades, pero ahí están, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, esto que se hace va mucho más allá de decir, ya logré mi vivienda, ya puedo morirme tranquila, ¿no? Nada que ver con eso, al contrario, eso generó la necesidad de decir, bueno, lo hacemos entre un movimiento, es un trabajo
común y colectivo y por lo tanto generemos también condiciones para un desarrollo más amplio de nuestras familias, ¿no? Algunas menciono, así nada más, algunas lideresas destacadas, que fueron, por ejemplo, Jovita Figueroa y Gloria Tello, en la colonia Ajusco, acá por el sur, Pilar Quintero, Magdalena Ferniza, Terelupe Reyes y Silvia Sayavedra, 4 que todavía viven, ¿no? Todavía andan por ahí dando lata, en Iztapalapa, en toda una zona muy interesante, que yo trabajé, por cierto, para mi tesis de doctorado, porque es impresionante todo lo que han hecho ahí, que es el Molino, ¿no? Iztapalapa, donde tienen hasta mercados que ellos generaron, bueno, unas iniciativas muy interesantes, ¿no? Clara Brugada es otra, ¿no? Que bueno, ya sabemos quién es Clara Brugada ahora, ¿no? Ahora es alcaldesa, va a ser candidata para el gobierno de la ciudad, pero ella viene de esta lucha, ¿no? Y es uno de los primeros movimientos de este tipo que se dio en Iztapalapa también, en San Miguel Teotongo, ¿no? Se generó toda una urbanización ahí donde no había nada, pero una urbanización con todos los servicios, etcétera, que se fue construyendo también en una comunidad muy armada, muy organizada, que hasta la fecha está ahí, ¿no? Otras como Chantal Crespi, que también una francesa, pero que llegó a México hace mucho y se integró al movimiento urbano y participó en acá en Tlalpan, en otro proceso de este tipo que se llama Primera Victoria. Diana Zamoya y Luz Pimentel, también una unidad de vecinos no me acuerdo exactamente qué quieren decir las siglas, pero bueno, es otras de ellas. Y bueno, desde luego Benita Galeana, ¿verdad? Que ya les dije que de qué se trató, pero que pues ella venía, era costurera y también era, desde luego, un habitante de las colonias populares, ¿no? De este modo, ya pues en estos procesos se va generando, como les decía antes, un vínculo de las organizaciones populares de mujeres que no necesariamente o no precisamente eran necesariamente feministas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que no estaban inmersas en la lucha por los derechos de la mujer, sino por los derechos de la colectividad, donde ellas desde luego, bueno, iban decantando y entendiendo su propio papel, ¿no? Pero con este vínculo con las organizaciones feministas, de las organizaciones no gubernamentales, las populáricas que les decía, etcétera, pues también van tomando conciencia de la problemática femenina y por lo tanto también feminista específica que se da dentro del mundo. Es decir, que también dentro del movimiento urbano, por muy de avanzada que fuera, bueno, había machismo, había desigualdad, había confrontación entre los géneros, ¿verdad? Entonces ahí van tomando conciencia y generando sus propias demandas por la igualdad en la participación, el reparto de los cuidados y responsabilidades domésticas, el derecho al liderazgo y también, pues, el abrirse camino en la participación en la vida pública, ¿no? Así se gestan muchas organizaciones, pero una de ellas muy especial es la gestación de la Regional de Mujeres de la CONAMUP, del Valle de México. O sea, no solo se genera la CONAMUP en grande, sino que dentro ya también las mujeres establecen su propia organización, ¿no? Identifican problemas comunes en la vida privada y en el espacio político y social. Todo esto también lo retomo de Lourdes García, la que les mencioné antes, ¿no? Se va tomando también conciencia mayor de que la dimensión pública y política que tiene lo privado, ¿no? Es decir, que no porque sean mis problemas personales no tienen un correlato o que no tienen que ver con la resolución de problemas públicos. Ahí está muy vinculado a lo que los grupos feministas reconocen en esa época, que este emblema que mencionan como lo personal es político. Entonces, ellas van tomando también conciencia de eso y van adoptando la parte feminista propiamente, ¿no? Entonces va siendo un movimiento combinado ahí muy interesante. Ahora, en todo esto, pues, ¿qué podemos decir? Hay transformaciones, desde luego, y grandes aportes de las mujeres a esto, ¿no? Por un lado, podemos decir que a través de estos procesos se da la politización de esos problemas personales y privados. Y no digo politización en mal sentido, sino al contrario, en sentido positivo. Podríamos decir también la publificación de los problemas personales y privados, como puede ser
el propio derecho a la vivienda, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Se da la colectivización de las tareas familiares o tradicionales, la articulación de problemáticas comunes, o sea, esto va haciendo que se identifiquen cada vez más problemáticas comunes que no hay por qué pelearlas cada quien por su lado, sino más bien en conjunto, ¿no? La coordinación de grupos de trabajo para la conducción de proyectos y la conciencia también cada vez más clara de que lo que ellos viven en su día a día tiene que ver con esto que es la doble o hasta triple jornada de trabajo, que en muchos casos es la doméstica, la laboral y la política, porque resulta que las que se van volviendo líderes o representantes además tienen que trabajar, o sea, en términos de generar recursos y también tienen que atender a la familia. Entonces, esto se va haciendo cada vez más visible, ¿no? Otra cosa interesante es la redefinición de los lugares tradicionales dentro de la familia y la colonia, ¿no? Se genera procesos hacia más equidad en las labores domésticas y las responsabilidades familiares, ¿no? Reconocer e integrar la participación laboral de las mujeres, o sea, saber que las mujeres no solo pueden trabajar, sino quieren trabajar, quieren formarse y tienen que tener, por lo tanto, también una redistribución interna en la casa para poder hacer sus labores, ¿no? Entonces, de estas experiencias se acuña el concepto de feminismo popular en muchas de las mujeres, ¿no? No es una cosa que se haga, que les diré, que sea apropiada por todas las mujeres de esto, pero sí permea el feminismo en estas luchas de mujeres populares y ellas lo adaptan también a sus propias luchas, ¿no? Ahí lo menciono como lucha por transformar las relaciones de opresión y las desigualdades entre hombres y mujeres al interior mismo, en este caso, de los procesos, pues urbanos, ¿no? Y urbano populares. Ahora hay otra dimensión que tiene que ver también con el tema de la exposición, en la que también generaron muchos aportes, que es precisamente en la de construir ciudad y ciudadanía, ¿no? Y comunidad, aquí no lo puse, pero bueno, y comunidad, ¿no? Entonces, aquí nos referiríamos a lo siguiente. Para hablar de participación, perdón, de ciudadanía y de comunidad, hay que referirnos a algunos procesos claros, ¿no? Que tienen que ver con el territorio. Decir que es la intervención y participación de la gente en el espacio vivido, en el que cotidianamente transitan, ejercen sus actividades, etcétera. Pero verla como derecho, pero también como un compromiso. O sea, aquí también hay un tránsito muy interesante que no ocurre solo con las mujeres ni solo con el movimiento obrero, urbano, sino con otros movimientos, de que empiezan a verse este tema de los derechos, no solo como un reclamo a las autoridades, al sistema, eso sí, desde luego, tiene que estar, pero también que el derecho implica siempre una contraparte que es un compromiso, o sea, una responsabilidad activa también de la ciudadanía. No es una actitud pasiva de recibo mis derechos y gracias, sino los recibo, pero también ejerzo mi responsabilidad, por ejemplo, de participar, a partir de esos derechos, de generar mejores condiciones de lo que se trate, ¿no? También las mujeres en estos procesos han aportado mucho en hacer efectiva la pertenencia y el arraigo al lugar, al barrio y a la ciudad, ¿no? Es decir, no se trata de ir hacia afuera, sino desde dentro generar ese arraigo, ese vínculo, ese reconocimiento de ser parte del lugar y también de la ciudad, ¿sí? Eso es muy importante para el tema de la cuestión de la comunidad, ¿no? Entonces aquí también se genera otro proceso muy interesante, que es la construcción de identidades genuinas a partir de la experiencia histórica, de la trayectoria de cada actor o actora y cotidiana, ¿no? Que se traduce también en la construcción de derechos como demandas y reclamos sobre el mundo real y tangible. O sea, probablemente muchas de estas mujeres conocían la Constitución y saben que tenemos todo un apartado de garantías constitucionales, todo, pero acá los derechos no estamos refiriendo a los que están en la Constitución, o no solo, sino a los derechos que se van gestando
a partir de este arraigo al territorio, de esta lucha por los recursos urbanos y todo, de decir, yo tengo derecho a esto y es lo que me hace falta en mi día a día y lo que veo que es una necesidad tangible, ¿no? No nada más porque lo dice la Constitución, más bien al revés, desde abajo me doy cuenta y luego tratarán de luchar porque esos derechos estén también en las constituciones, cosa que, por cierto, se logró bastante en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la importancia que tiene el espacio local, ¿no? Como un referente principal en el ámbito de la gran ciudad, ¿no? Podemos imaginarnos, lo sabemos porque vivimos aquí, que es muy difícil hablar de la identidad en la ciudad. La identidad chilanga, si ustedes quieren llamarle o como le quieren llamar a esta ciudad. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? Sí, hay cosas y seguramente tenemos puntos donde nos conectamos con muchos otros habitantes de la ciudad. Pero hay otra dimensión donde, a ver, yo desde mi espacio local, ¿cómo me siento parte de la ciudad, no? Porque es donde precisamente el espacio, como ya lo mencioné antes, es donde se hace posible generar el arraigo y la identidad. Entonces yo, por ejemplo, como parte de una cultura popular, de una colonia popular, perdón, soy parte de una cultura popular, de ciertos códigos, de ciertos modos de vida, ¿no? De ciertas reglas, etcétera, que son diferentes a las que ocurren, por ejemplo, en las unidades habitacionales y que son diferentes, sin duda, a las de las zonas residenciales. Y no se diga bueno, también de los enclaves fortificados que hoy tenemos por todas partes en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, también el espacio local es muy valioso porque es donde se vive la proximidad con la gente, ¿no? Donde se comparten referentes, lo que acabo de decir, vivencias y problemas, y donde por tanto se construye experiencia en común. No necesariamente estamos hablando de una experiencia positiva y maravillosa y romántica, ¿no? Pero una experiencia en común, incluso con respecto a los problemas de la comunidad, ¿no? Y es por tanto el espacio local donde es más viable articular prácticas colectivas a partir de esta identificación de intereses comunes y de la defensa de derechos en torno a los bienes compartidos, ¿no? Entonces, esto es un punto de partida, esta identificación, este tomar conciencia, este sentirse parte, para pensar en la construcción de comunidad. Uno no puede, perdón, construir comunidad si no es sobre esta base sólida de lo que sí existe, de lo que sí nos une, lo que sí nos afecta en conjunto y lo que sí quisiéramos transformar. Entonces, eso es muy importante para hablar de comunidad, ¿no? En este sentido, la vivienda y la vida doméstica, ancladas en el territorio e insertas en un ámbito de convivencia y proximidad con otros, o sea, ya sea en el barrio, la colonia, unidad habitacional o incluso los pueblos originarios, sabemos que en la ciudad hay muchos pueblos originarios, son el eje de esta experiencia, ¿no? De esta experiencia que nos va a poder conducir a pensar en construir comunidad. Y es a partir de la vivienda y el habitar un espacio local donde se generan las demandas por el hábitat, como mencionamos antes, como un referente integral de vida digna y de convivencia, ¿no? Y aquí subrayo la palabra convivencia, bueno, y vida digna también, porque es el contraste con las condiciones que vimos en las primeras láminas de lo que es la tendencia depredadora, individualista, excluyente de la ciudad neoliberal. Entonces, si vemos todo esto, bueno, vamos viendo que no solamente, insisto, se identifican ciertos problemas y se lucha por ellos, sino que esos problemas cada vez se van viendo de una manera más amplia, integral, y sí van generando algunos espacios alternativos, como los que les mencioné antes, y hay otros más, ¿no? Entonces aquí, bueno, la organización la lucha, la construcción del hábitat popular tiene que ver con muchos factores, ¿no? Agua, suelo, servicios, medio ambiente, movilidad, espacio público, recreación, calidad de vida, etcétera. Y muchos de estos grupos protagonizados por mujeres han
apuntado hacia allá sus baterías y bueno, han generado, yo digo que experiencias muy valiosas, no por ello exentas de conflicto, ¿no? Entonces, en lo local también es donde se generan las necesidades concretas a partir de la relación con el lugar, las características que tenga el lugar, si es una zona de conservación o si es una zona árida, agrietada, todo eso son condiciones diferenciadas, ¿no? Con los recursos disponibles, el paisaje y la localización. La gente que puede habitar en un asentamiento, en una colonia popular, pero que está en la Merced, por esa zona, bueno, tiene una localización maravillosa, muy diferente a la localización que tienen grandes asentamientos populares, colonias inclusive, que están ahí sí que en las periferias, y ni siquiera me refiero a las periferias, digamos, de los municipios conurbados, sino las periferias de las alcaldías, como sobre todo hablo de las del oriente y el norte, pero también podemos pensar en Tláhuac, en Xochimilco, hay zonas periféricas en todo eso que tienen condiciones mucho más difíciles que en términos de localización, me refiero, ¿no? Y de movilidad, por lo tanto. Entonces aquí es también donde se enfrentan los problemas y carencias del propio entorno. Por ejemplo, esto que estoy diciendo, la infraestructura, la movilidad, el abasto, la inseguridad y la violencia, entre otros, ¿no? Entonces las necesidades y carencias están ahí, en el territorio mismo, y afectan, por tanto, a todos y todas quienes los habitan, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacerle frente a todo esto, definitivamente, y no lo digo yo, lo digo a partir de, digamos, recuperando las enseñanzas, experiencias y aportes de estos grupos de mujeres en los movimientos urbanos, pasa por construir comunidad y es, al mismo tiempo, es un gran desafío. O sea, puede uno tener la claridad, la conciencia e incluso avanzar hasta un punto en eso, pero en el camino hay muchas dificultades, ¿no? Porque los intereses individuales, las disputas ideológicas, etcétera, también entran en todo esto. Pero por lo menos es un camino más o menos, digamos, interesante, viable, que está planteado para pensar en construir comunidad. Y esto es generar la posibilidad de articular vínculos, cuando hablamos de comunidad estoy diciendo, identificar los problemas y los intereses comunes, aprender a regular los conflictos, que esa es una cuestión muy complicada, concertar los acuerdos y gestionar las demandas en conjunto, como dije antes, de manera colectiva. Todo esto, de otra manera, podríamos decirlo, esto es construir también ciudadanía, con el protagonismo social y la defensa de derechos. Recuperar la ciudad y el sentido de esta, es decir, pensar en la convivencia, el desarrollo de capacidades, relaciones humanas y el buen vivir, solo puede pensarse a partir del ejercicio de ciudadanía, entendida en los términos anteriores, ¿no? Es necesario que quienes vivimos aquí, aunque no seamos de las colonias populares, también hacernos cargo de esta tarea, ¿no? A través de la organización y participación, de la recuperación de saberes, de distintas experiencias, de aprender a generar diagnósticos de los problemas de nuestra comunidad, nuestro pueblo, lo que sea, ¿no? Proponer alternativas y buscar soluciones. Para todo lo cual es indispensable interpelar a las instituciones y desde luego pues involucrarlas, ¿no? Es parte ahora sí que de la lucha por todo esto, ¿no? Pero esto también tiene que ver con otras exigencias que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, pero volviendo aquí al caso que nos ocupa, también a las mujeres de las comunidades populares, ¿no? La necesidad de estar a la altura de las exigencias de la vida pública. Es decir, sí, asumir la corresponsabilidad y el compromiso, perdón por el dedazo ahí, acceder a un aprendizaje normativo, o sea, no podemos ir sin tener una mínima información de qué es lo que queremos, de cómo opere la legislación, porque todo eso hay que pelearlo y hay que también conocerlo, ¿no? De generar una vocación democrática y una formación y gestión
con las instituciones, ¿no? O sea, no podemos estarnos viviendo siempre con una autonomía que implique nada, no. Lo que hay que hacer es que las instituciones hagan su papel e intervengan y generen recursos y generen políticas para resolver todas estas necesidades. En este sentido, pensaríamos en generar contrapesos reales a la avalancha mercantilizadora y depredadora mediante la acción colectiva, la defensa del interés público y también de los bienes comunes, el fortalecimiento de las identidades y la defensa de un proyecto alternativo de ciudad, ¿no? Que, digamos, conduzca a un ámbito que pertenece al conjunto de la pluralidad social que constituye a la ciudad. Entonces, las condiciones de posibilidad para todo esto tienen que ver con el rehacer ciudad desde el territorio y la vida barrial, o sea, desde el espacio local, por lo cual las mujeres de las que hemos estado hablando, bueno, han tenido y siguen teniendo un papel muy relevante, ¿no? Construir comunidad también como vía para hacer ciudad, ¿no? Y el gran aporte de las mujeres en esta tarea, pues espero que haya quedado claro a lo largo de esta exposición. Muchas gracias, hasta aquí llego. Muchas gracias, Lucía, por esta revisión clara y sistemática de la experiencia. Mira, te iba a comentar que la sesión pasada justamente vino Magdalena Ferniza a contar el caso del molino. Y de hecho una de las lecturas fue tu tesis de doctora del Cachito que aborda el tema del molino. Pero por eso es muy buena tu intervención porque justamente plasmas estos casos individuales en este proceso histórico que cobra mucho más sentido, ¿no? No, Magdalena Ferniza, pues una gran lideresa y bueno, una protagonista de estas que hasta la fecha sigue ahí dando la batalla, ¿no? Tenemos unas preguntas en el chat y ahorita voy a recoger una ronda de preguntas para ver si... Déjame traer algo para anotar. Claro, adelante. Pues no sé si alguien quiera dar su pregunta, si quieren levantar la mano o prender su cámara o con el emoticón. Y mientras tanto te leo la pregunta que hay en el chat. Dice Loarri Gabriel. Muchas gracias por la plática de hoy. En su plática menciona la generación de fragmentos populares de ciudad. Estos espacios siguen siendo parte de la ciudad y si podría mencionar algunos ejemplos. Y por otro lado, la organización Antorcha Campesina, donde también participan mujeres, se considera un movimiento social a favor de la lucha por espacios dignos o más bien un movimiento con otros intereses. O sea que si puedes dar una opinión de la Antorcha Campesina. Y finalmente, ¿qué estrategias han implementado para que los ciudadanos se sientan parte de esa ciudadanía? Esas son 3 preguntas que hace Loarri Gabriel. ¿Quieres contestar a estas o hacemos otra ronda de preguntas? Pues yo digo otras 2 para ir juntando y ya, porque a lo mejor son similares algunas, ¿no? Claro. No sé si alguien entonces del chat quiera, bueno, del grupo quiera participar. Es cuestión de levantar la mano. Ay, usualmente es participativo este grupo, pero creo que ahora no hay preguntas. ¿No, nadie? Ah, bueno. Ahí hay una. No, ya hay 2 personas, ok. Estaban buscando el botón más bien. A ver, Julieta Cuevas, adelante. Hola, buenos días. Me gustó mucho la sesión, me pareció bastante interesante. Saber, sí me oigo, ¿verdad? Sí. Pues, o sea, todo esto es muy, muy interesante porque, bueno, yo estudié arquitectura, pues, y como ciudadana, pues vivo en esta ciudad. Actualmente no tengo una propiedad, no vivo en algo propio, sino rento, y aún así existen muchas de estas problemáticas, ¿no? Sobre todo de convivencia, conflicto con los vecinos y la falta de unión para tener estos servicios y demás. Entonces es bastante interesante saber cómo en sectores populares se organizan para lograr esto y en otros sectores pues no lo hay, ¿no? O sea, hay mucho individualismo. Entonces me llama mucho la atención la parte sobre los derechos que se han ido gestando en la práctica de estas actividades. Entonces mi pregunta es, o mi duda es, sobre si estos nuevos derechos o estos derechos que se han ido creando o ejerciendo a raíz de este activismo, se han ido registrando, o sea, se han
o sea, forman parte de la Constitución. Ujú. Como qué documentos se podrían consultar para que hablar de esto, pues hable como en materia jurídica, ¿no? Legal, es mi derecho a hacerlo porque aquí viene o aquí dice, porque es como se elaboran las jurisprudencias, ¿no? Cuando hay una denuncia y un derecho que ya está establecido en una constitución o en el Código Civil o el Código Penal, las jurisprudencias que son como adicionales a estos derechos que se van desarrollando a través de la práctica de un juicio, pues, bueno, entonces esa es mi duda, ¿no? Saber si existe una base jurídica en la cual cualquier comunidad que quiera ejercer sus derechos sobre la vivienda o de mejores servicios pueda aplicar. Esa sería mi duda. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, muchas gracias. Gracias, Julieta. Tenemos otras 2 manos levantadas. ¿Quieres que...? Sí, de una vez y ya después si alguien más se anima también, pero primero estas 4 y luego. Okay. Adelante, sí. Jessica. Buenos días, doctora. Me comunico desde Lima. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si hay alguna coordinación entre los gobiernos locales y regionales en estos programas de integración de las poblaciones vulnerables. Gracias por su respuesta. Gracias. Sí, adelante. Y el siguiente sería Jorge López. Buenos días. Muy interesante su charla, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la memoria colectiva, ¿esta cómo puede influir en el abate de la especulación inmobiliaria en los barrios? Muy buena pregunta, ahorita vemos. Gracias, Jorge. Y después viene María de Los Ángeles. Buenos días a todos. Doctora, muy buena su ponencia, su conferencia. Yo soy presidenta de la Comisión de Cuenca de la Presa Madín, obviamente en Naucalpan. La Presa Madín comprende lo que es los municipios de Jilotzingo, Naucalpan, Atizapán, y precisamente nosotros estamos trabajando en este tipo de actividades. Aunque seamos parte de Conagua, como un organismo auxiliar, pues nosotros trabajamos en base a las comunidades. Entonces, visualizamos muchísimo a lo que es la participación de las lideresas, porque son lideresas las que son muy fuertes, las que manejan las zonas, pues hasta cierto punto decía populares, que son las que tienen más la problemática, por ejemplo, del servicio de agua. Es un problema que no nada más es de Naucalpan o de esta zona, sino de toda lo que es la zona metropolitana del Valle de México y de metrópolis, que precisamente los desarrolladores inmobiliarios han generado una serie de problemas que ha sido el costo del terreno bajo los ejidos, construyen y hacen una serie de desarrolladores inmobiliarios. Estos guetos, no son guetos, son espacios cerrados en donde hay una segregación social muy fuerte. Entonces, esa participación que tiene la mujer, obviamente yo lo veo conmigo, o sea, yo ya tengo muchos años en la academia, soy de la UNAM, obviamente, y soy urbanista. Entonces, obviamente, veo todo este problema y estos cambios que se han dado a través de los años, y de acuerdo a esto, precisamente, parte de lo que decía Julieta, ese registro, nosotros tenemos ya un registro de parte de la participación de la mujer en la sociedad, esa identidad que debe de tener la comunidad, el espacio público también y todo esto, pero nosotros nos encauzamos mucho al agua, entonces obviamente nosotros vamos a manejar precisamente pues esa problemática, ¿no? Entonces sí, porque se habla de territorio, pero algo muy importante es el agua. Yo quisiera ver en ese aspecto, por ejemplo, qué enfoque se le da al estudio, porque la carencia del agua no solamente le decía es una zona, es toda la zona metropolitana del Valle, somos una
cuenca endorreica, o sea, cerrada completamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo preguntaría, por ejemplo, cómo participa en este caso sus estudios o análisis respecto al agua. Muchas gracias. Muchas gracias, María. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta o pasamos ya a la ronda de respuestas. Podemos pasar a las respuestas y luego si alguien se anima, pues le entramos también. Perfecto, Lucía, adelante. Bueno, primero, Loarri, esto de los fragmentos populares ejemplos. Bueno, uno de ellos es precisamente el que trabajé en mi tesis de doctorado, que Malena Ferniza es una de las protagonistas, que es, como les comentaba en la presentación, está en el Molino, Iztapalapa. Esto se generó en 1984. Es muy interesante porque fue antes de los sismos. No es producto de los sismos, es de este movimiento que ya venía, ¿no? Y que es un primer ejercicio muy interesante de que ante la demanda de varias organizaciones populares de izquierda, ante las instituciones, en ese tiempo se generó el FONAPO, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Con él se gestionó y ellos, ahí fue un paso crucial porque dejaron de ser catalogados como colonos y se convirtieron en solicitantes de vivienda. Pero eso ya fue un estatus diferente que les dieron y que los trataron, digamos, ya con otras condiciones. Pero entre esas otras condiciones, les generaron también muchos requisitos. O sea, ellos tenían, por ejemplo, que identificar dónde había un terreno libre, baldío, para poder hacer su eso. Entonces ellos se dedicaron a buscar en la ciudad hasta que dieron con este terreno que está en Iztapalapa, muy pegado a Tláhuac, ¿no? Pero no solo eso, sino que luego se los asignaron, como en un terreno enorme, se los asignaron a cinco organizaciones, o 4, no me acuerdo si 4 o 5, todas de izquierda, todas de movimiento social, pero muy diferenciadas e incluso conflictuadas entre sí. Pero ese fue otro reto, porque les dijo, a ver, yo les consigo, aquí está, pero ustedes tienen que organizarse, ponerse de acuerdo, pues respetarse y trabajar juntas, porque si no, no se va a poder, porque a cada una de las organizaciones se le asignó un espacio grande para toda su gente. Algunas produjeron 1,000 viviendas, otras produjeron 600, en fin, pero se distribuyó entre varias, pero, ojo, había espacios comunes. Y uno de esos se llamaba, precisamente le decían el Cinturón Verde, que ahora ya está súper poblado porque han puesto muchas, por ejemplo, cosas como guarderías, mercados, hay 2 mercados. Entonces, es súper interesante lo que generaron estas 5 organizaciones en gestión con el gobierno y dieron lugar a esto que, además de que es vivienda autoconstruida, de que armaron, digamos, hicieron un ejercicio de diseño urbano, cada una distinta, no es homogéneo, no es que todas sean iguales. Vale la pena cuando puedan irse a dar una vuelta porque es interesante. Pero tenían ese cinturón verde que era enorme y ahí también tenían que gestionarse internas. Armaron una cosa que se llamaba la Coordinadora del Molino y fueron discutiendo y analizando y poniéndose de acuerdo y peleando también hasta que fueron viendo qué se asignaba ahí, qué canchas deportivas, qué todo. Pero bueno, la cuestión con todo esto, a lo que quiero llegar, es que sí se armó desde el inicio, desde la búsqueda del terreno, la forma de construir las viviendas, de diseñar el espacio y luego de articularse entre ellos hasta la fecha, pues sí, es un fragmento, yo diría, alternativo popular, ¿no? Insisto, ha habido etapas muy críticas donde están a punto de romper y todo, porque entre otros de ellos, sí se metió, de repente a ellos también los invadieron Antorcha Campesina. O sea, imagínense, como vieron que ellos ya habían logrado y se ponen en el cinturón verde para que vean todo lo que pasa. O sea, no son luchas ni procesos tersos, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Otro que yo también trabajé en otro momento porque me han interesado, bueno, otro que no trabajé, pero que es muy parecido, es también en Iztapalapa, la colonia Miravalle, que está en la zona más pobre y desprovista,
que también tiene una lucha de este tipo y tiene una organización interna, o sea, donde la gente ya resolvió su problema de vivienda, pero sigue trabajando conjuntamente para los problemas de la comunidad. Y otro tercero que también es en Iztapalapa, que conozco muy bien, que se llama Cabeza de Juárez. Bueno, la organización se llama Cabeza de Juárez, es de la UPRES, de la Unión Popular Revolucionaria, ¿qué? Emiliano Zapata. Pero también convocaron a muchísima gente, son varias unidades habitacionales, ¿no? Que empezaron, ellos, como las autoridades no los atendían, no les hacían caso, estoy hablando de la época de Camacho Solís y todo, literalmente fueron y se metieron, se posicionaron no en un terreno, sino en una unidad habitacional que estaba en construcción para la gente del PRI, fíjense. Y dijeron, pues, a ver, o se sientan a negociar o de aquí no nos sacan, para que vean el tipo de estrategias, ¿no? Pues obviamente el regente y etcétera los fueron a negociar y el resultado final fue que les construyeron como 4 o 5 unidades habitacionales pequeñas y esas unidades habitacionales tienen todo esto que yo les menciono. O sea, hasta la fecha se la pasan buscando recursos, por ejemplo, a través de mejoramiento barrial o lo que sea para mantener los talleres, el huerto colectivo. Yo tengo todo esto hasta en fotos, pero pues ahorita no hay tiempo, tengo que buscarles otro archivo, porque sí me gustaría que vieran, porque hacen el salón de danza, por ejemplo, contemporánea para las niñas, con espejos, o sea, de lo mejor calidad, ¿no? Entonces, muy interesante porque sí son fragmentos alternativos populares, ¿no? Que también, bueno, de todas maneras están acechados porque, bueno, en Iztapalapa ya sabemos, también hay inseguridad, hay robos, qué sé yo, pero de que los hay, hay varios más. Por lo pronto, les dejo eso. Esto de Antorcha Campesina, pues mi opinión es que es una de las organizaciones, digamos, de carácter popular, pero que está totalmente ya corporativizada y clientelizada por el PRI desde hace años, y más que luchar por sus derechos, o sea, esa es la cara que se da, en realidad es muy disruptiva y muy acosadora de estos otros procesos, ¿no? Hoy se sabe mucho que, te digo, ahí intervinieron, pero en muchos otros. Entonces yo siento que no es un movimiento tan genuino, o fue genuino, pero se pervirtió haciéndose parte del partido oficial, y entonces, bueno, el partido oficial de aquel tiempo, pero siguen estando ahí. Pero no siento yo que sea una organización con esta expectativa, ¿no? Y finalmente, ¿qué iniciativas para integrar a los ciudadanos? Bueno, yo creo que, híjole, pues depende qué ciudadanos, a quién te refieras, me refiero, porque en las colonias, en los barrios, en estos procesos, bueno, estoy hablando de ejemplos, ¿no? Nosotros que somos más clase media, que vivimos en otras condiciones, bueno, inmiscuirnos también en los problemas de nuestras colonias, de nuestras unidades habitacionales, ser parte, ¿no? O sea, no ver todo como espectadores, ni como demandantes pasivos, como yo decía, sino que aquí nos ha quedado claro por este movimiento del que hablé y por otros muchos, incluido el feminista, que es un movimiento interesantísimo en México, ¿no? Y en la ciudad más, el que no se moviliza, el que no participa, el que no demanda, no gana. Hay que ser parte, pero el ser parte es de verdad involucrarse y tener una responsabilidad en el asunto. Yo diría es eso, ¿no? Oficialmente o institucionalmente hay un conjunto de instancias de participación, sí las hay, pero pues muchas veces son instancias así como, ¿qué les puedo decir? Muy acotadas, donde lo que se hace es convocar a la gente a que opine, ¿no? Pero de que opine, a que eso que opina se vaya a llevar a cabo, hay un largo camino. Eso ha pasado con comités vecinales, con consejos ciudadanos, en fin. Entonces, hay otros, y más bien, lo que yo llamaría la participación ciudadana no institucionalizada, o sea, toda aquella que se gesta por fuera, estos movimientos, organizaciones, o sea, no todos son movimientos populares. Las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil, porque no todas son ONGs, pues han generado muchos espacios, son espacios de formación de ciudadanía, porque nos hacemos cargo, digamos, y digo nos porque, bueno, yo he participado en algunas, ¿no? O sea, sí siento que para tener todo lo que estamos pretendiendo o necesitamos,
tenemos que intervenir nosotros también, ¿no? Luego lo que dice Julieta, sí, Julieta, estos nuevos derechos, tanto de este movimiento como de otros, o sea, incluso el feminista, incluso el ambientalista, incluso los movimientos de derechos humanos, muchos de ellos están en la Constitución de la Ciudad de México. Quien no la conozca, les recomiendo muchísimo. Es un documento muy interesante, muy valioso. Como todo, digo, no porque esté ahí es que ya se resolvió. Pues es lo mismo que nuestra Constitución. Nuestra Constitución de 1917 es maravillosa en la Carta, en las garantías, ¿cómo se llaman? Las garantías individuales y todo. De ahí a que se ejerzan, pues ahí, por eso están todas estas luchas. Pero que esté ahí ya es un paso adelante. Porque no solo es un reconocimiento y una acreditación, también hay, en algunos casos, ya instrumentos normativos. Como tú decías, es un marco legal, pero también hay una base jurídica para irlos, digamos, haciendo viables, ¿no? Ese es otro. Jessica, esto de coordinación de regionales, de programas regionales y locales, sí lo hay, pero ¿qué te puedo decir? Depende del ámbito. Eso sí está muy sectorializado, ¿no? O sea, no es así de que todo es así. Hay muchos ámbitos donde hay coordinación y más que lo regional y lo local, ¿sabes dónde se ha apuntalado mucho en este caso? Que como Lima también tenemos esta situación de que somos metrópolis, o sea, ya no somos una ciudad acotada, sino tenemos muchos municipios conurbados que son de otras entidades, ¿no? Tienen otros marcos normativos, otros códigos. Entonces, ha habido todo un proceso de acercarse, no a un gobierno metropolitano, pero sí a coordinación metropolitana, para el agua y para otras muchas cosas, ¿no? Pero es muy interesante eso. Luego, Jorge, lo de memoria colectiva, yo creo que la memoria colectiva es clave, pero clave para todo esto que mencioné de construir comunidad. O sea, la memoria colectiva es parte del arraigo, parte de lo que tenemos en común. Y yo creo que no lo mencioné como tal, qué bueno que lo dices tú, pero es un elemento fundamental. O sea, parte de lo que uno hace que se arraigue en la ciudad, en su barrio, en su lo que sea, ¿no? Su territorio, es precisamente, y lo que nos hace sentirnos parte, somos parte de una memoria colectiva, ¿no? Hemos construido en común desde hace mucho, ¿no? Y tenemos ahí, bueno, un conjunto de experiencias de vida que se vuelven fundamentales para hablar de nuestra identidad con el territorio, ¿no? Pues yo creo que es muy importante eso. Y finalmente, María de los Ángeles, yo creo, pues sí, tú nos estás dando un ejemplo de estas lideresas, como dices, bueno, finalmente estamos hablando de la Ciudad de México en extenso, ¿no? Es decir, de esta metrópoli, que en términos prácticos somos una ciudad, todas, o sea, los 54 o 57 municipios del Estado de México, Tizayuca, que es de Hidalgo, y las 16 alcaldías. Somos una unidad en términos, digamos, de funcionamiento. O sea, es un mercado de trabajo común, o sea, la movilidad es común, etcétera, aunque cambien las reglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto que tú nos narras tiene mucho que ver con los procesos a los que yo me estoy refiriendo. Yo, en lo personal, no he trabajado el término, la cuestión del agua, que tú mencionas mucho, pero bueno, ya ves que ahorita está, pues, en el horno el asunto, ¿no? Del agua, o sea, entonces están estas caravanas por el agua que están empujando gente que viene del movimiento urbano, o sea, Pedro Moctezuma, Elena Bons, toda esta gente, y que las están haciendo, pero con organización propia de muchos municipios, de muchas ciudades, etcétera, porque es a nivel nacional. Y creo que efectivamente estas no están, como tú bien dices, no están necesariamente arraigadas en el territorio porque es una problemática más amplia, más regional o incluso nacional. Pero cuando yo hablo de lo del territorio si ahí te falta el agua, es un punto de partida para involucrarte en la problemática del agua, ¿no? Tampoco la problemática de vivienda es local, o sea, hay muchas problemáticas, o el medio ambiente, ¿no? Pero lo que yo, cuando hablo de lo local, me refiero a que siempre es como el lugar de referencia para que uno se dé cuenta de cómo están las cosas y de
hasta dónde tenemos que llegar para empezar a resolverlas, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta, ya sea por chat o ahorita aprovechar. Bueno, preguntan que cómo pueden comunicarse contigo. Bueno, si quieres, bueno, tú ya tienes mi correo, si les puedes dar mi correo electrónico con mucho gusto, el del Gmail, mejor, porque el de la UNAM lo veo menos. Pero sí, con mucho gusto cuando quieran y si quieren, después les mando a través de Mariana una presentación que tengo sobre el Molino y otra sobre Cabeza de Juárez, porque porque ahí tengo muchas fotos de los lugares y de lo que han hecho. O sea, realmente me parece que hay que presumirlo mucho, ¿no? Porque sí. Y otra cosa, alguien dijo de ustedes, tú mismo, María de los Ángeles, decías que cómo hay toda la conflictividad que se generó entre los desarrolladores y los ejidos, y cómo han ido generando estos lugares cerrados. A esto es a lo que le llaman algunos autores enclaves fortificados, ¿no? Que son guetos, sí son guetos, pero además verdaderamente a piedra y lodo, ¿no? Con sistemas de seguridad interna terribles que no dejan, o sea, no solo no hay manera de acceder, sino no hay manera de que se conviva con ellos. Es lo que te digo, la tendencia de la ciudad neoliberal es esa, mientras que de lo que se trata es al contrario, de volver a generar espacio público, el espacio de encuentro, de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un libro que te puedo recomendar, muy bueno, que es de una brasileña que trabaja en la Universidad de Berkeley o de Los Ángeles, que se llama Teresa Caldeira, que tiene precisamente un libro bien interesante sobre, ella toma como estudio de referencia Sao Paulo, y se llama Ciudad de Muros, imagínate, pues ya más claro no se puede decir, pero habla de todo este proceso y luego de lo que ocurre adentro de esos muros, ¿no? De cómo verdaderamente ya se ha llevado a un plano donde se desvinculan totalmente de la ciudad, o sea, no son parte de la ciudad, más que porque están ahí, pero no hay convivencia, no hay involucramiento, no les interesa la ciudad, ¿no? Entonces, ese libro yo creo que es muy ilustrativo para eso. Sí, muchas gracias. Sí, son los clústeres también, sí que se le conoce. Exactamente. Querétaro está resuelto ya ahorita actualmente por medio de estos clústeres y es una segregación social terrible. Hay una película que también les recomiendo, no sé qué tan fácil sea conseguirla, es mexicana, de Rodrigo Pla, la sacó hace como unos 6 años, se llama La Zona, precisamente, que refiere a esto, a esto, pues si yo dijera Santa Fe, ¿no? Pero el corporativo, todo eso. Se llama La Zona y lo que muestra es la terrible confrontación y la nada convivencia entre esta zona fortificada y las colonias populares de alrededor. Pero con toda la conflictividad que se genera, sería bien interesante que la encuentren. Es mexicana, les digo, no sé, yo no en mis cursos la mostraba mucho por lo mismo, pero pues resulta que ya de tanta mostrarla, yo creo que se me quedó en algún lado porque ya no la tengo. Pero si la encuentran, me avisan, porque la doy mucho en mis cursos, de veras, porque es bien, todo lo que uno diga de esas confrontaciones no es tan claro hasta que uno lo ve ahí, ¿no? Entonces, si la pueden conseguir, se las recomiendo. De acuerdo, gracias. Muchas gracias, Lucía. No sé si alguien más quiera comentar algo, hacer una pregunta. Ahí viene otra. Sí, perdón, se me había pasado esta pregunta que mencionaban. Julieta Cuevas pregunta sobre la corrupción que prevalece en la construcción de edificaciones como Mítica y la gentrificación que generan una escasez de recursos, como el suministro de agua. Hubo por ejemplo, una movilización para frenar la construcción de Mítica, pero ¿qué opciones de lucha existen para contrarrestar o frenar pues, estos procesos? Pues sí, no, definitivamente no solo existe corrupción, sigue existiendo, es que por eso insistí mucho al principio en la ciudad neoliberal, porque no podemos hablar de los movimientos sociales y todo, perdón, sin que haya realmente pues una conciencia de en qué contexto se están dando y qué es lo que se está peleando, ¿no?
Entonces, yo lo que digo es que en Mítica, como en muchos otros lugares, ante grandes desarrollos o los famosos megaproyectos, bueno, la lucha social y las luchas ciudadanas, o sea, ahí sí han intervenido mucho las organizaciones vecinales, son las que tenemos, digamos, ¿qué les diré? La misión de que no pasen, es decir, de insistir, de evidenciar, de visibilizar esos procesos. Evidentemente hay corrupción, evidentemente ha habido. No digo que sea este gobierno, muchas concesiones vienen desde antes, ¿no? Pero eso es el problema de la ciudad neoliberal, que realmente sí hay una cuestión ahí de involucramiento tremendo de los sectores inmobiliarios y de los inversionistas privados que han logrado penetrar hasta a los propios gobiernos. No sé si se acuerdan, con Miguel Ángel Mancera, el gobierno anterior, teníamos en la SEDUBI, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a un inmobiliario. ¿Cómo se llamaba? Newman y tal. O sea, es tremendo lo que se logra hacer ahí. Entonces, pues sí lo hay. Hay jefes de gobierno, autoridades que han logrado, digamos, más, como, permítame continuar. Perdonen, pero es que llegaron aquí. Entonces, les decía, mira, hasta donde tengo registrado, el primer gran proyecto de esta naturaleza, que fue allá por los años 80, fue la creación del World Trade Center en la colonia Nápoles, ¿no? Entonces, la colonia Nápoles, que no es una ciudad o una colonia popular, desde luego, pero es una colonia muy habitacional que la gente quería conservar así. Y de repente les llegan y les avisan, pues, ¿qué creen? Ya llegaron los inversionistas y van a construir aquí, ¿no? Pero a muchos les podría gustar, ay, qué bueno tener una cosa de primer mundo acá, pero realmente iba y transformó la zona de manera tan brutal que les rompió completamente su estilo de vida, Entonces, desde entonces se movilizaron mucha gente ya con esta conciencia y ya veían que venía, porque la ciudad estaba ya vendiéndose para esto, ¿no? Literalmente. Entonces, esto todavía fue con el PRI, no sé con qué, fue en los 80, no sé si ya era Camacho Solís o uno de ellos antes, pero así ha sido. Entonces, pues la manera es, yo creo que hay gobiernos, a eso iba, hay gobiernos más progresistas de izquierda o como les queramos llamar, que pueden tener la intencionalidad de frenar más esto. La intencionalidad, pero no es tan fácil porque también tienen muchas influencias, tienen otros apoyos y son los que invierten y se necesita la inversión también. Entonces hay que estar negociando todo el tiempo. Ahora, de que se hagan, a que se hagan en esas condiciones, está terrible, ¿no? Porque, digo, acuérdense, hay casos emblemáticos como el del corredor Chapultepec, que se logró frenar gracias a la movilización de los vecinos y ya no se hizo. Pero hay otros, también emblemáticos, como la Supervía Poniente, que se hizo un movimiento 2 años de mucha resistencia, bueno, impresionante, y sin embargo no ganó el movimiento. Se hizo. Entonces, así es un estira y afloja, pero el chiste, yo ahí sí creo que, digamos, lo que podríamos reconocer como la sociedad civil, donde estábamos académicos, profesionales, estudiantes, muchas organizaciones, tenemos, por eso les decía, hay que tomar en nuestras manos también la necesidad de defender esto, porque si no, o sea, no es nada más la buena voluntad de los gobiernos, en el caso de que la haya, no siempre la hay. Pero no, o sea, va más allá. Claudia Sheinbaum desde el principio dijo que iba a controlar lo de Mítica, lo ha controlado a medias, no ha podido, porque también hay concesiones hechas previamente, en fin, una serie de cosas. Yo no quiero ni justificar ni cuestionar, nomás quiero decir, no es tan fácil, pues, ¿no? Entonces, además, acordémonos, estamos en la ciudad neoliberal donde los inversionistas, las clases altas y las élites no van a soltar los privilegios tan fácilmente. Entonces es una lucha permanente de eso, ¿no? Entonces eso diría con respecto a eso. Muchas gracias, Lucía. Pues creo que con esto podemos cerrar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bueno, No, yo mira, nada que más- les pases, Ajá, pásales por favor mi correo, quien quiera, ya exacto. podemos profundizar. Y si les interesa, me dicen y les mando estas presentaciones para que vean lo de estos fragmentos de asentamientos populares alternos que yo creo que son interesantes, ¿no? ¿Está bien si pongo ahorita en el chat tu correo? Sí, 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 sí. Nomás que cuando me escriban me digan, estuve en la sesión del PUEC para que yo ubique, ¿no? Sí, No, exacto. nomás para saber, porque luego ya no sabes ni. ¿Sí? Y pues no, Perfecto. muchas gracias a ti, Mariana, y al PUEC por invitarme y a todos ustedes, a todas ustedes por pues estar presentes aquí y porque este intercambio siempre a mí me enriquece mucho también. Muchísimas gracias, en verdad. Pues con eso yo creo que cerramos la sesión. Muchísimas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos por conectarse. Y a quienes les interese ver la última sesión del seminario, bueno, el próximo viernes tenemos una plática por el 25N, que es el Día de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Y el 8 de diciembre es la última sesión del seminario, que es sobre el movimiento urbano popular y las mujeres en Veracruz. Ah, Y qué le bien. da... Van a ver todo lo de los desalojos y eso, Ajá. ¿no? Oye, ¿a quién invitaron para la del 25M? Ah, es una doctora del Colegio de San Luis que va a hablar sobre las ciudades como espacio de violencia, bueno, de género. Ahorita te digo cómo se llama porque ella, es que a mí me gusta intentar tocar otros contextos, ¿no? Está bien, Y no, está entonces perfecto. Oye, y para lo de Veracruz, ¿a quién invitaron? es María Eugenia Guadarrama, Ah, la de porque Veracruz. Ajá. justamente Lourdes García, la que les comenté a lo largo, es muy buena para eso. Ella ha trabajado mucho en las luchas inquilinarias y todo eso que empezaron allá, ¿no? En Veracruz. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Ella está en bueno, está en el comité de este seminario y me da retroalimentación al programa y todo. Pero yo no sé por qué nunca se propone. Y porque además, haz de cuenta, la sesión número 1 de aquí fue la huelga inquilinaria en Veracruz. Bueno, la Ah, número 2. ujú. Pero ella no se propuso, ella nos dijo, sí, es un tema interesante. Y yo sé que ella tiene una ponencia excelente, pero no, No de se ver si la voy propone porque estás llena de trabajo, pero hay que atraparla algún día porque es muy buena. Sí, exacto, le voy a decir que participe. Bueno, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Lucía. No, Muchísimas gracias a gracias a todos los ustedes y demás. seguimos en contacto. Un abrazo, que les vaya bien. Hasta Chao. luego.